Hoy les traigo un video de Augusto Navarro, en donde en un programa de su canal de YouTube llamado Apolítico, hace un análisis muy inteligente de la situación actual de Venezuela y reflexiona sobre el panorama completo de su país, con una lógica que me ha impulsado a compartirles su visión. La estrategia de las actas ya nos sorprende. La estrategia de las actas nos dio el capital político para avanzar. La estrategia de las actas hoy no nos ayuda a dar ni un paso más. La estrategia de las actas tenía que estar acompañado de mucho más. La estrategia de las actas ya, al día de hoy, no sirve de mucho. La estrategia de las actas hizo que el Centro Carter por fin diera el día de ayer un informe final sobre lo que pasó en Venezuela. Pero la estrategia de las actas nos enseña que no todo a veces es como se piensa, que cometimos errores y que podemos aprender de ellos para por fin conseguir esa Venezuela que todos queremos, una Venezuela libre, democrática y en donde la Quinta República, el chavismo, el madurismo y esos ismos queden enterrados para siempre. Bienvenido a tu canal, El Comentarista. Hoy te invito a que exploremos juntos los misterios y la actualidad que el universo nos ofrece. Comencemos, no sin antes pedirte que te suscribas ya que es gratis, me des tu like, actives la campanita y compartas este video, lo que me ayudará un montón para seguir creando contenido como el que a ti te gusta. Si echamos para atrás unos cuantos meses, incluso no tantos, solo un par, para el día de hoy, todos hace 2 meses estábamos esperando ver a Edmundo González Urrutia, convertido a todos los efectos en el nuevo presidente de Venezuela. Y cuando digo presidente me refiero no solo al que opone la bandita, sino al que toma decisiones, al que está frente al gobierno. Sin embargo, la realidad, como todos sabemos, hoy es muy distinta. Hace 1 mes y 1 semana aproximadamente, el tirano Maduro se autoproclamó ante los ojos del mundo como el dictador de Venezuela, todo esto con la complicidad de todos los poderes públicos, que por supuesto los controlan ellos, y de esos militares que ya no tienen ni entienden qué constitución han jurado defender y respetar. En algún punto del proceso, o mejor dicho, en varios, muchos vimos con esperanzas una posible sublevación militar. La primera antes del 10, porque los milicos no podían permitir que se consumara el fraude. Luego la vimos el 10, porque los milicos, una vez consumado, ya no podrían actuar. Y los días siguientes al 10 también la vimos, porque ya se había asentado como dictador de facto. Pero sabemos que nada de esto sucedió. Y es que ni siquiera una fractura evidente dentro del circo de goma espuma castrense sucedió. Unos cuantos que tenían en la mira fueron puestos presos, otros tantos relevados de sus cargos y otros pocos selectivamente desaparecidos y hasta asesinados. Tampoco hubo una rebelión civil. El costo que hemos pagado a lo largo de los años ha sido demasiado alto. Y como todos sabemos, la última arremetida de Diosdado y Tarek William Saab ha sido de dimensiones dantescas. Pero, ¿cómo iba a haberla si durante mucho tiempo nos prepararon para elecciones, pero no para el día después? Y cuando pasó, ¿qué pasó? Ya estábamos montados en la olla, como quien dice. La lucha, como dice María Corina, es de todos. No es solo de ella o de Edmundo o de esos pocos nombres que están en la palestra política y que figuraron batallando hasta el final, que siguen haciéndolo. La oposición política se redujo a pocos nombres que empujaron y siguen empujando para el cambio. El resto decidió venderse con excusas más creíbles o menos convincentes. Y hoy, lo que otrora fueron partidos de oposición se han reducido a polvo de escombros. Murieron los partidos, murieron sus dirigentes. Por mucho que quieran hacerle creer lo contrario, ADECO, PEI, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular o Primero Justicia, son adefesios con forma, pero huecos, sin alma, sin propósito, sin sentido, inútiles. La estrategia de las actas fue un golpe brillante, como ese boxeador que de un gancho tumba a su oponente a la lona y le hacen el conteo. Tú sabes que está allí, pero que tienes que rematarlo. Pero sonaron las campanas y los tipos tomaron aire y revivieron. Hoy vemos como la declaración del Centro Carter, que años atrás convalidaba la ventaja abusiva del régimen, presenta su informe final sobre las elecciones de Venezuela. Porque el Centro Carter publicó este lunes 17 su informe final sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde se solicita a las autoridades el respeto por la voluntad expresada por los venezolanos a través
de una revisión transparente e independiente de los resultados. El centro acordó que el día de las elecciones se registró una gran afluencia en los centros de votación, pese a algunos incidentes violentos que todos vimos, al tiempo que señaló al Consejo Nacional Electoral sobre la no divulgación de los resultados de las presidenciales, tras esa salida loca de Elvis Amoroso, anunciando la victoria de Maduro con un 51.2% de los votos. Debido a esto, a un supuesto hackeo en su página web, que ya sabemos, se mantiene activa hasta la fecha, o se mantiene inactiva, quise decir. La falta de resultados detallados impidió la verificación independiente de los resultados generales anunciados por el CNE. El CNE canceló 3 auditorías postelectorales que podrían haber verificado los presuntos ciberataques. Esto incluyó un segundo ejercicio de verificación ciudadana. La integridad de las elecciones se vio dañada por la falta de información transparente, y esas son palabras de la organización. El Centro Carter desplegó observadores en 4 ciudades, Caracas, Valencia, Barinas y Maracaibo, para las elecciones presidenciales. Todo esto tras firmar un memorando con el CNE que incluía la libertad de poder declarar de cualquier integrante de la misión y el acceso a todo el proceso electoral y a sus participantes. Además de esa falta de transparencia en el anuncio de resultados y la aparente falsificación de los mismos, señaló el Centro Carter en su informe, las autoridades venezolanas siguieron sin poder cumplir varias condiciones fundamentales para una elección que se considere democrática. También se destacó en el informe que las dificultades para la oposición reunida bajo la plataforma unitaria de poder postular un candidato tras la inhabilitación de María Corina Machado, las restricciones que enfrentaron los contendientes durante la campaña, los impedimentos de observación internacional, así como el uso indiscriminado de recursos públicos por parte de Maduro y las restricciones, por supuesto, al voto de los venezolanos en el exterior y los problemas para inscribirse o para actualizar la información del registro electoral dentro de Venezuela hicieron un caldo de cultivo impresionante. En cambio, señalaron al régimen de continuar una ofensiva y de restricciones a los derechos políticos fundamentales, incluidos la libertad de expresión, asociación y movimiento de dirigentes opositores y sociedad civil. También se destacó el exilio de Edmundo González a España, luego de una investigación penal y las amenazas de arresto, así como la clandestinidad de María Corina, a quien la Fiscalía ahora acusa constantemente de supuestos actos terroristas. Ese fue el informe. Pero todo esto nos lleva a preguntarnos varias cosas. Y la primera es, ¿por qué falló la estrategia de las actas? Y pueden haber muchos motivos, pero piense en esto. El cálculo inicial de la dirigencia era obtener 1, una victoria tan aplastante que fuese imposible que 2, no se diera un quiebre militar o institucional a la hora de que intentaran falsear los resultados. Y la estrategia se logró, pero solo la parte 1. Pese a que marginaron del proceso a los millones de venezolanos en el exterior y violaron nuestro derecho de participar, la paliza fue apoteósica. El problema es que incluso ganando 99-1, esos magistrados del TSJ, esos rectores del CNE, esos diputados del Círculo de la Asamblea Nacional y esos militares que orbitan en el poder son delincuentes. Todos son delincuentes, en mayor o menor medida, pero son delincuentes. Saben que la caída del régimen significaba una posterior investigación a la actuación de cada uno de ellos. Por eso tenían una condena tipificada ya en el Código Orgánico Procesal Penal. Y que tristemente, recuerdo que en una entrevista, por ejemplo, que me hicieron semanas antes de las elecciones, ya había dicho esto. De hecho, en la sección de Reels, en mi cuenta de Instagram, en una publicación del 7 de julio, está registrado. ¿Y saben qué pasó cuando dije esto? Cuando advertía sobre esto. Recibí un montón de mensajes insultándome, diciéndome desesperanzador, que era un infiltrado, un colaborador del régimen, un chavista, solo porque dije algo que no sonaba bien para los oídos de muchos. Y era que estos tipos no iban a entregar el poder por las buenas, porque eran criminales, son criminales, y que yo no conocía de la primera banda criminal que fuera a entregarse así a la cárcel a motus propio. Y así terminó pasando lo que dictaba la lógica, lo que los milicos dijeron. Aquí nadie mueve un dedo porque con la caída del régimen cae el cártel de los soles, y con el cártel de los soles se crea un efecto dominó que iba a salpicar hasta los que te matraquean para el refresco y el pan dulce.
Pero es que lo mismo dijeron los fiscales del Ministerio Público, que se prestan para extorsiones, que a su vez perpetran los policías y que a su vez lo hacen con la complicidad de la Defensoría del Pueblo. Y así, la cadena de estiércol es tan, pero tan grande que permitir de una u otra manera el fin de la Quinta República era entregarse a la policía de algún modo. Y sí, hasta en Timbuktu posiblemente escucharon del robo de Maduro, de la misma manera en que nosotros escuchamos lo que hace Kim Jong-un, por ejemplo. La famosa comunidad internacional al final quedó para lo que quedó. El régimen ni siquiera hizo hincapié en demostrar algo. Se inventaron un parapeto de peritaje de actas en blancos, que aquí mostramos, un showcito en el TCJ y listo. Al día de hoy, ya usted sabe que la página del CNE no existe. Así, de manera descarada. Al ver este panorama, se intentó, porque créame que lo hicieron, ofrecerle garantías e indultos a aquellos jerarcas que dieran un paso a un lado y permitieran forzar la salida de Maduro. El problema estaba en lo que ofrecían y a quién se lo ofrecían. Porque estos delincuentes, todopoderosos, no veían la oferta como suculenta, ya que en la práctica, ¿qué les podían ofrecer que ya no tuvieran? Si la oferta final era más bien perder progresivamente para ellos lo que tenían. Me refiero a sus redes de narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas, de combustible, entrenamiento paramilitar y pare usted de contar, por no profundizar, por supuesto, en las posiciones gerenciales u oficiales que los colocan en cargos donde, como decimos en criollo, se mueve la pomada. Era como cortarles el negocio so pena de impunidad y que se fueran con lo mal habido. Pero, ¿qué no era más atractivo para ellos seguir con el negocio, ya que la impunidad al día de hoy la tienen? Y ante el reacomodo de la estrategia de nuestro lado, ellos, los chavistas, hicieron lo mismo. Se reacomodaron, se unieron y olvidaron esas viejas rencillas por un mal mayor para nosotros. Limpiaron dentro de sus filas lo que medianamente estorbaba y volvieron a pisar el acelerador. Porque desde experiencias pasadas, el chavismo sabe más que nunca que el descontento sigue y aumenta. Y para apaciguar una rebelión popular, ¿qué hicieron? Colocar en el control de todo a uno de los tipos más siniestros de todos. El militarcito Diosdado Cabello, quien se encargó, por supuesto, de sembrar el terror a nivel nacional para evitar, y lo sabemos al día de hoy, que usted proteste hasta en su estado de WhatsApp. Y mientras por un lado el poder de fuego es de autoría de Diosdado, que no tiene muro de contención para sus ideas locas, como él mismo dijo en algún momento, los desequilibrados hermanos Rodríguez hacen y deshacen con otros puntos neurálgicos del poder, nacional e internacional, con esos países que actúan al margen del derecho. Y ahora tenemos un símbolo de interrogación gigante de hacia dónde dirigir los pasos, algo que tuvo que haber sido nuestro plan B o C preestablecido y que ahora es que está en desarrollo. Para noviembre 7 ya sabíamos quién iba a ser el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y pese a la incansable labor de los congresistas de Florida, el acercamiento con POTUS 47, con Trump, iba de escaso a nulo. De hecho, era todo lo contrario. Parecían más enfilados los esfuerzos por acercarse a los demócratas que otra cosa. Y no nos engañemos, me atrevo a decir incluso que lo que esperaban desde el liderazgo opositor en su mayoría era la victoria demócrata. Y creo que esa tibieza hoy nos está pasando un poco la factura. Y pese a que Trump también reconoce a Edmundo como presidente electo, lo que hemos visto hasta ahora son aristas del poder norteamericano e enfilarse en la dirección correcta. Hablamos del secretario de Estado, del jefe del Comando Sur, de los senadores, de voceros de la política, pero nos sigue faltando la barajita más importante. Porque como siempre digo, no importa si a usted le guste o no, es Trump quien dirige los Estados Unidos ahora y es a él al que tenemos que acercarnos, convencer, negociar o persuadir. El cambio en la Casa Blanca hasta ahora no ha puesto al régimen contra las cuerdas, pero cuidado, eso no significa que no pueda hacerlo. De hecho, me inclino a pensar que el reacomodo de la geopolítica mundial y todo lo que estamos viendo nos puede dar muchos frutos, pero en el interín nos toca trabajar en los escenarios que en algún momento nuestro liderazgo descartó de plano, porque buscaban la transición pacífica y democrática. Pero no se desanime en lo absoluto. Esto que le he dicho hoy ya pasó. Lo importante ahora es lo que está por pasar,
y en los últimos días he percibido que el discurso ha ido cambiando y que se acomoda a lo que realmente debemos hacer. Solo pierde el que deja de luchar. Y todavía hay mucho por decir en esta historia, porque mientras más alto, más duro caen. Pero hay que empujarlos. Imagino que habrán muchas personas que no estén de acuerdo con lo que expone Augusto, y es por este motivo que me gustaría que por favor me compartan sus opiniones al respecto. Gracias por acompañarnos en este tu canal, El Comentarista. No olvides suscribirte, activar la campanita, y si te gustó, darnos tu like y dejarnos tus comentarios. Recibe un fuerte abrazo y nos veremos pronto en un nuevo video.